Oremos pues al Señor para encomendar este tiempo a Él. Como decía la hermana, que nos dé el Señor un espíritu de receptivo a escuchar su palabra. Gracias, Padre, te damos por esta nueva oportunidad que nos das de estar en este lugar con esta libertad que gozamos en este país, de reunirnos en tu nombre, poder abrir tu palabra, meditar en ella, Señor, y edificarnos los unos a los otros en amor, edificar tu iglesia, tu pueblo, para que sea aquella iglesia que tú deseas, Señor, una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, por la cual tú vas a venir a buscar desde el cielo, para que donde tú estés, nosotros también, cada uno de los que componemos esa novia que tú vienes a desposar, estemos dispuestos y listos para estar contigo por toda la eternidad. Y gracias, Señor, por lo que hemos estado meditando, que hemos de reinar contigo para siempre, Señor. Somos reyes y sacerdotes, a eso nos has llamado a cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, mientras vivimos en esta vida y te esperamos en tu venida, que estemos ya viviendo en esta expectación y esta forma de vida totalmente distinta a la cual tú nos has llamado. Gracias, Padre. Te ruego que me ayudes a mí en mi debilidad, me llenes de tu gracia, de tu Espíritu Santo, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que también le des tu gracia y tu Espíritu los ayude a entender y poner en obra tu palabra. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, estamos hablando y meditando en el tema de, ¿se acuerdan? De la vida en victoria, ¿no es cierto? Dios quiere que todo cristiano, no solamente aquellos que están en ministerio a tiempo completo, yo nunca lo estuve, así que si usted piensa que es para mí, es para todo cristiano. No importa cuáles son los dones que el Señor le dio, o los llamados específicos. Por supuesto, Dios tiene distintos propósitos para cada uno de sus hijos. No es que a todos nos trata igual, es exactamente como un padre con muchos hijos, y que Él sabe, cada uno de nosotros nos conoce íntimamente, conoce nuestro potencial, nuestras limitaciones, conoce todo de nosotros, más que nosotros mismos. ¿No es esto hermoso? O sea, es un Dios que en sus promesas nunca nos va a dar una prueba más grande o más alta de la que yo pueda soportar. Eso a mí me da una paz tremenda, porque quiere decir que nunca el Señor me va a poner en una situación para lo cual yo no estoy capacitado. Él sabe, Él conoce, pero Él tiene un propósito que es exactamente igual en todos, que es que crezcamos, que nos desarrollemos a la imagen de Él. Y para eso nos llama, y es como trepar o escalar una gran y alta montaña, pero es el Señor que nos llama a seguirlo. Y constantemente en su palabra vemos ese desafío del Señor mismo a sus discípulos. Venid en pos de mí, dice la versión en español, pero en inglés es follow me, o sea, síganme, y os haré pescadores de hombres. Y el Señor constantemente está llamando a hombres y mujeres a seguirlo a Él. ¿Para qué? No solamente a llevarlo al cielo, eso es un gran error, sino para hacernos como Él. Esa es la predestinación que yo tengo, escrita. Muchos tienen un ticket que los lleva al cielo. Para mí no es el caso. El ticket mío dice, el boleto, dice, para hacerte conforme a la imagen de tu hermano mayor, el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice mi boleto, no sé el tuyo. Entonces, ese es el propósito de Dios. El llevarnos al cielo es una consecuencia natural de haber obedecido al Señor y haberle sido fiel en esta tierra. Pero es muy importante que entendamos esto, y es tal vez el ABC de
de la vida en victoria es entender que es la voluntad de Dios para mí. Si usted no cree eso, ya de por sí se lo va a perder. Pero si usted lo cree, va a poner todo el énfasis de su parte y lo va a desear ardientemente, y es ahí recién cuando Dios va a disponerse a dárselo o a ayudarlo a que lo logre. Pero es el propósito del Señor. Lo vimos que desde la fundación del mundo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, que ese era el propósito primordial de Dios, de que el hombre reinara y sojuzgara la tierra. O sea que no lo puso Dios como un lacayo, un sirviente, sino como un señor, como un rey. Inclusive después, ¿no es cierto?, de haber entrado el pecado, el propósito de Dios fue prevenir y ayudar a el primer hombre que cayó en pecado, por así decirlo, en contra de otra persona, que fue Caín, de que no cayera en ese tremendo error. Es más, dice la palabra de Dios que todavía la sangre de Abel clama desde la tierra por venganza. Imagínense, o sea, es tremendo. O sea, un asesinato para los ojos de Dios es algo tan tremendo que a nosotros nos conmueve escuchar un asesinato. Lo que debe ser para el corazón del Señor, ¿no es cierto? Debe ser una cosa tremenda. Si nosotros nos molestamos, nos ponemos mal cuando una niña es molestada y es descuartizada y todas esas atrocidades que uno lee, imagínense cómo le debe doler eso al Señor. Cuando ve la perversión humana tan creciente y escalante, ¿no es cierto? Yo a veces pienso en esas cosas. Si a mí me duele esto, ¿cómo debe ser a mi Señor? Que nos hizo con un propósito de pureza, de santidad, de vivir con Él, de estar constantemente en su presencia, y el hombre, por así decirlo, lo echó a perder por la astucia y la maldad del enemigo. Y hasta en la consumación, ¿no es cierto?, el fin de los tiempos, vimos que el propósito de Dios es siempre, y dice varias veces en el libro de Apocalipsis, al principio y al fin del libro de Apocalipsis, el que venciere. Y si no me cree, búsquelo en su Biblia y va a buscar en la referencia vencer o venciere. Apocalipsis 21, del 7 al 8. Le daré todas las cosas. Esa es la promesa de Dios. O sea, inclusive, por supuesto, está el cielo, una nueva tierra, una vida eterna con el Señor, etc. 6 reyes, sacerdotes, todas las cosas que promete, sobre todo la palabra de Dios, y la culminación a partir del capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, 20, 21 y 22, que ya es la culminación de todos los tiempos, lo que Dios va a hacer al final. Vemos que esto es una realidad siempre presente en la mente y el corazón de Dios. Y aún en el Nuevo Pacto, vimos el sábado pasado que el propósito de Dios era que así como la muerte había reinado sobre toda la raza humana, que por un hombre todos sufrimos la muerte, ahora el Señor lo revierte, y por la justicia de un solo hombre, que es Jesucristo, todos aquellos que por la fe reciben la abundancia de la gracia, del don de la justicia, porque es un don, es un regalo que nos da Dios, podemos disfrutar de la vida. Y esto es algo tremendo, hermoso, ¿no es cierto? Eso está en Romanos capítulo 5, verso 17 al 21. Y otra cosa que meditamos es el tremendo amor de Dios para con nosotros, y es parte del amor de Dios que nos quiere hacer victoriosos en la vida. O sea, el amor de Dios, así como Dios proveyó constantemente y cuidó de su Hijo Jesucristo, de la misma forma lo va a hacer con cada uno de nosotros, si nosotros cumplimos con el requisito que cumplió el Señor, de tener como principal objetivo y meta en mi vida cumplir la voluntad de Dios. Si es así, yo puedo estar seguro que Dios va a cuidar de mí de la misma forma que cuidó a su Hijo Jesucristo. Y esto es algo tremendamente hermoso, y eso está en Juan 17, 23. Es un texto que ha hecho un impacto tremendo en mi vida, de saber que Dios me ama a mí
con la misma intensidad que amó a mi hermano mayor, que es el Señor Jesús. Es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. No, ¿sabe lo que quiere decir no hacer acepción de personas? Un padre humano no va a tratar con diferencia a un hijo que el otro, ¿no es cierto? Y le va a dar más a uno que al otro. Mucho menos va a ser Dios. Si Dios fue tremendamente generoso y protector y bendijo tremendamente a su primer hijo, que fue el Señor Jesús, lo va a hacer también con nosotros, si nosotros adoptamos la posición que adoptó el Señor de dejar las cosas atrás y buscar la gloria del Señor, como dice en Juan 6:38. Y lo otro es lo que yo dije, que estamos predestinados por Dios a ser hechos conforme a nuestro hermano mayor, el Señor Jesús. Y en esa predestinación, todo lo que hace Dios en nuestra vida y permite, es con un propósito de bien. ¿No es cierto? Esto le hablaba también recién a la hermana Silda, porque claro, no es fácil estar en un hospital, sabemos todo, a nadie nos gusta. Pero Dios sabe que está ahí. Y yo digo, hermana, Dios sabe que usted está acá. Y si Él la puso aquí, usted tiene que estar en paz, sabiendo que tiene un propósito eterno, que a lo mejor usted no entiende, pero que Dios sí entiende. Y la otra cosa es que Dios quiere revelarnos a nosotros, o que entendamos cómo ve Él, ¿no es cierto?, en su naturaleza, como decía antes. Si a mí me molesta o me duele ver un crimen, una atrocidad, ¿cuánto le duele a Él? ¿Cómo le duele a Dios el pecado? Porque nosotros no le damos peso. Yo me incluyo, ustedes tampoco. O sea, para nosotros el pecado es como, muchas veces, como un juego, un juguete que a ver a dónde podemos acercarnos más a ese precipicio para sacar un selfie, una foto. ¿Saben la cantidad de gente que se ha muerto en el Gran Cañón del Colorado tratando de sacar un selfie? Es increíble, yo estaba leyendo en los últimos tiempos, ha muerto mucha gente sacando un selfie al borde del Cañón del Colorado. Usted puede decir, pero eso es ridículo. Sí, es ridículo. Pero así somos nosotros con el pecado. A ver, ¿hasta dónde podemos llegar para ver y jugar con ese pecado? Y Dios dice, no, son locos, no saben lo que están haciendo. Y Dios nos quiere alertar y mostrar de que el pecado para Él es más grave que cualquier enfermedad física, hermanos. Nosotros nos preocupamos por las enfermedades físicas, y es lógico, pero las enfermedades del alma son mucho peores. Nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Es como alguien que fuma y no ve no se siente mal, pero el problema está dentro, y el pecado es exactamente igual. Nosotros pecamos, pensamos que no pasa nada, vamos en contra de la voluntad de Dios, pero el mal y el cáncer, la gangrena, está dentro de nosotros. Y Dios quiere evitar eso. Y por eso es que quiere constantemente, a través de las pruebas, llevarnos a una vida de mayor santidad, de mayor devoción y amor a Él. Porque cuanto más entregado al Señor estoy, más lo amo a Él, más preservado voy a estar del precipicio de la muerte, ¿no es cierto?, que me va a llevar a la muerte. Entonces, el Señor me está constantemente mostrando a mí y a ti que el pecado es como, para mi alma, es como una enfermedad para mi cuerpo. Cuando lo entiendo, empiezo a darme cuenta de lo que es realmente eso que yo no valoro, que es el pecado. Y la salud física para mí, la importancia de tener salud física, todos queremos tener salud física, ¿no es cierto? Gastamos miles de dólares todos los años en seguros médicos, en medicinas, en gimnasio para no enfermarnos, o comida sana para no enfermarnos o no envejecernos. Y la salud física es para Dios, como la importancia que yo le doy, Dios le da la misma importancia a la salud espiritual, que es la santidad. Entonces yo no tengo miedo de ser sano, ninguno de ustedes, estoy seguro. ¿Por qué cuando oímos que Dios nos quiere santos es como que nos asustamos, decir, no, esto es demasiado para mí? No, es lo mismo. Dios nos ama tanto que nos quiere santos.
Como yo quiero sano a todos mis hijos, siempre los quise. Y Dios es un Dios de amor y misericordia que quiere a todos sus hijos santos, porque cuanto más santos somos, más sanos espiritualmente somos. Entonces, todas estas cosas estuvimos viéndolas y es fundamental ver que el poder del Espíritu Santo se nos ha ofrecido para hacernos vencedores. O sea, por eso Dios nos equipa y nos da un Espíritu Santo. Cuando el Señor dijo, recibiréis poder, ese poder es precisamente el poder para vencer al pecado. Un pecado que yo no lo puedo vencer por mí mismo, y por eso Dios me manda su ayuda. Y me equipa a través del Espíritu Santo para que pueda vencer lo que yo por mi propia fuerza no puedo. El miércoles pasado estábamos acá hablando con los hermanos y la ilustración en el viejo pacto era cuando Moisés mandó a reconocer la tierra prometida, todos conocen ese episodio, mandó a 12 espías, que eran príncipes de cada tribu. De los 12 espías volvieron solamente 2 con un buen reporte o informe. Todos los demás, los otros 10, habían visto gigantes y se habían aterrorizado. Dicen, nosotros no podemos vencerlos a estos gigantes, son muy grandes para nosotros. Es exactamente lo mismo que dicen hoy los cristianos del pecado personal. Es demasiado para mí. He tratado muchos años, muchas veces, de distinta manera, de dejar determinados pecados en mi vida y es como un gigante. No lo puedo enfrentar y me doy por vencido. Y Dios dice, el Señor, precisamente por eso yo te equipé con un Espíritu Santo. Porque tú no lo puedes hacer, pero yo en ti puedo hacerlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y no es como que, y esto de lo que se trata, esta vida de victoria. Es una vida de victoria no sobre gigantes físicos, sino sobre gigantes espirituales que están dentro nuestro. Esto es territorio de Dios. Dios lo compró con su sangre. Y cuando digo esto es mi cuerpo, mi ser entero, espiritual mi cuerpo. ¿Le pertenecen a quién? Al Señor Jesucristo. Lamentablemente está llena de áreas y de bolsillos en mi corazón donde no son de Él. Porque están llenos de gigantes que el diablo usa para atormentarme, lo usa para controlarme y usa para guiarme a hacer lo que Él quiere en vez de lo que Dios quiere. Y eso está en mí, en cada uno de ustedes. Y lo digo porque yo soy una persona igual que ustedes. Pero Dios me dio el Espíritu Santo para vencer esos gigantes. Y que cada vez, así como esos hombres, a través de la guía espiritual y el liderazgo de Josué, iban conquistando reinos de a poco, y Dios le dijo hasta por qué de a poco, porque si lo hacían de golpe después, la fiera del campo iba a ser otro problema. ¿Y sabe cómo son las fieras del campo en nosotros? Nuestro orgullo, nuestro ego. Si Dios nos diera una victoria completa sobre todos nuestros pecados, nos pondríamos tan orgullosos que ese sería un problema más grave para Dios. Entonces la victoria es siempre paulatina. Por eso es que la vida cristiana no es instantánea, no es como ¿no es cierto?, como una máquina expendedora de Coca-Cola que pongo la moneda y aprieto el botón y sale. No, nunca es así. A Dios le lleva años producir un siervo o una sierva. Años. Y depende de cuánto esa persona, hombre o mujer, se disponga a que Dios obre en ella. En otras palabras, cuánto yo permito que el Espíritu Santo me fue dado para ayudarme a vencer esos gigantes, tenga autoridad en mí. Si el Espíritu Santo está fortalecido y yo le doy la entrada y la oportunidad, y entiendo que es el propósito de Dios, por eso es importante que usted entienda que ese es el propósito de Dios. No para el que está al lado mío, para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Entonces, si lo entiendo y me dispongo, el Señor lo va haciendo. Y hoy vamos a ver un poco acerca de algo que es fundamental en nuestra vida de victoria sobre el pecado.
Y ya hablamos bastante acerca de esto, pero quiero volver porque es muy importante. Y es la victoria sobre el orgullo personal. Y Juan el Bautista, cuando vino sobre la tierra, sabemos que vino a preparar el camino para el Señor. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? El llamado ministerial de Juan el Bautista era preparar el camino para el Mesías. Era como alguien que ponía una alfombra roja para que aterrizara el Señor Jesucristo ministerialmente sobre esta tierra. Y en Mateo capítulo 3, verso 10, habla específicamente de lo que ese ministerio iba a ser. Y vamos a leerlo para tenerlo nuevamente presente y refrescado. Y dice así: voy a empezar a leer el verso 7 y habla de la predicación de Juan el Bautista. Dice, capítulo 3, versos 7 al 10 de Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, está hablando de Juan el Bautista, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y verso 10, y este es el verso que yo quería mostrarles, y ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y esto estaba hablando directamente de lo que iba a hacer el Señor. Y lo describe Juan el Bautista como alguien que venía con un hacha y que esa hacha estaba puesta ya sobre la raíz de los árboles. ¿A qué se refería Juan el Bautista cuando dijo eso? Bueno, lo que se refería era que el ministerio que iba a hacer el Señor, iba a traer sobre esta tierra, iba a poner fin al pecado. Literalmente. Cuando habla de que el hacha está sobre la raíz, quiere decir que todo aquello que produce pecado en cualquier ser humano, el Señor lo venía a remediar con un remedio eterno, que era un hacha. Lo venía a cortar de raíz. Nosotros entendemos lo que es el término cortar de raíz, ¿no es cierto? Es bien, no es, si usted corta un árbol arriba, lo mocha, el árbol vuelve a crecer. Pero si lo tiene que matar de raíz, o cortarle la raíz, para que no crezca más. Y eso es el pecado. Inclusive estuvimos hablando de este tema, y yo había preparado un PowerPoint con un arbolito, con hojas, y todas esas ramas y hojas es lo que la ley atacaba, ¿no es cierto? La ley no podía hacer otra cosa más que prevenir el pecado a través de reglas muy duras. O sea, si el que, por ejemplo, mataba a alguien, moría apedreado, o robaba, moría apedreado. Entonces la ley lo que hacía era prevenir que el pecado saliera a la luz. ¿Se entiende? Ahora, el hacha no es algo que previene solamente eso, es algo totalmente distinto. Pero la ley lo único que podía hacer era prevenir que la gente cometiera pecado por el temor, y si lo cometía, la ley castigaba duramente para que los demás vieran y sirviera como ejemplo para que los demás que no habían pecado no pecaran. Eso es muy parecido a la forma que nosotros criamos a los niños pequeños. Cuando son pequeños, usted no le puede dar una gran explicación de por qué no debe poner sus deditos en el PowerPoint, ¿no es cierto? En el enchufe, ¿cómo lo llaman ustedes? Bueno, porque el niño no le va a entender. Entonces lo que le tiene que decir es, no toque, y si toca, te pego en la mano. Entonces el niño no toca. Y por curiosidad a veces los niños van y tocan y sabemos lo que les puede llegar a pasar, es tremendamente peligroso. Bueno,
Dios trató a Israel de la misma forma que nosotros tratamos a los niños, con leyes duras. No se puede hacer y punto. Pero el Señor no vino a eso, vino a poner el hacha sobre la raíz del árbol. Era como, yo creo que le conté la historia, en la antigüedad había muchas enfermedades que la única forma de tratarlas, sobre todo antes del surgimiento de los antibióticos, de la penicilina, era a través de ungüentos, ¿no es cierto? O sea, salía, qué sé yo, manchas en la piel o ampollas o una urticaria o una erupción de cualquier tipo, que mi esposa tuvo una situación parecida cuando llegamos a Australia. La traía ya de Argentina, le salían en el pie unas cosas y en la pierna como unas erupciones que muy urticantes, muy picantes, le picaban mucho la piel, bueno, y se ponía ungüento y se le iba por un rato y después volvía. Eso es lo que hacía la ley, ¿no es cierto? Era como un ungüento que usted le ponía, pero después el problema le salía por otro lado. Hasta que fue un médico acá y el médico le dijo, no, el problema suyo es que esto es un hongo. Y para curarlo le dio una pastilla. Y usted dice, ¿qué tiene que ver una pastilla que yo me la tomo entre mi cuerpo con este problema que tengo en la erupción de la piel? Pero créame que instantáneamente, a los pocos días se le fue todo. Porque estuvo sana. Y nunca más le vino, nunca más. Antes se le iba por un tiempo y después le volvía. Y eso es un síntoma de lo que era el pecado antes. Era como un ungüento que, por así decir, calmaba el dolor o la picazón o el malestar, pero ese problema surgía y volvía a surgir. Pero el hacha del Señor Jesús es como el antibiótico, cura el problema de raíz. Y yo creo que eso es fundamental para que tengamos victoria sobre el pecado, ¿no es cierto? Si pensamos que la vida de victoria sobre el pecado es el cuidarnos de que nuestros malos instintos, por así decirlo, mi carácter, ¿no es cierto?, mi forma mala de hablar, o mi lengua que no es controlada, o no sé, o si soy un carácter levantisco o airado, nuestra carne. O sea, si pensamos que la vida de victoria es evitar que esas cosas salgan externamente de mí, estoy equivocado. No es la vida de victoria. No es lo que vino a hacer Jesús. Estamos equivocados porque la raíz del pecado, que debe ser eliminada de nuestras vidas, si es que realmente deseamos la victoria del pecado, es otra cosa. Y la semblanza que podemos ver en la vida, en la palabra de Dios, es en cuanto a la creación, en Génesis capítulo 1, donde vemos la creación del Señor en Génesis 1.1. No lo busquen, porque vamos a ir a otro pasaje, porque lo que quiero ir es a la raíz del pecado. Pero en Génesis 1.1 vemos que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y en el verso 2 dice que la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿qué pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? Porque cuando Dios crea algo, siempre es perfecto. Dice Santiago capítulo 1, verso 17, que todo perfecto don viene de lo alto, desde Dios. O sea que Dios, todo lo que da es perfecto. ¿Cómo dice el verso 2 que la tierra estaba desordenada, vacía y oscura? Esto es una semblanza o una analogía de lo que pasó en la vida del hombre también. ¿Y qué fue lo que pasó? Acá no dice, en el relato de Génesis no dice lo que pasó. Solamente describe en un versículo a otro de que después de la creación la tierra se desordenó y se oscureció y se desoló. Y eso es exactamente lo que le pasó al hombre en Génesis capítulo 3. Es como una moraleja o una analogía
o una parábola de lo que le iba a pasar al hombre. Y Dios lo arregló en varios versículos, del versículo 4 en adelante hasta el capítulo 2 de Génesis. Dios empieza a recomponer la tierra y crea la luz, o sea que soluciona el problema de las tinieblas y soluciona el problema de que estaba vacía, entonces divide las aguas de la tierra, etc. O sea, pero eso no es creación, eso es, fíjese que no dice más, dice, por ejemplo, el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, no dijo que creó la luz ya existía, pero el Señor la puso sobre la tierra. Hay una gran diferencia entre Génesis 1, donde dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto. Ahí es la creación. Todo el resto es una recomposición de algo que se había malogrado por algo que había pasado en el universo. Y sabemos que ese algo es la caída de Lucifer, ¿no es cierto? Pero acá no lo dice. Lo dice más adelante en dos ocasiones en el viejo antiguo pacto. Una es en Isaías capítulo 14, hoy vimos Isaías 11, ¿no es cierto? Bueno, en 3 capítulos más va a estar la explicación de por qué, digamos, el hombre o la tierra fue primero desordenada, vacía y oscurecida. Pero posterior, en el capítulo 13, al hombre le pasó lo mismo. Pero el primer pecado que hubo en el universo no fue el de Adán y Eva. ¿Usted es consciente de eso? ¿Quién fue el que produjo el primer pecado en toda la creación? ¿Adán y Eva? El diablo. El primero que pecó fue el diablo, Lucifer. Entonces, ese es el relato que está en Isaías capítulo 14. Vamos a ese relato, a Isaías 14, para ver cómo sucedió. Isaías capítulo 14, versos 12 al 15. Y este relato que vamos a leer ahora es lo que sucedió entre Génesis capítulo 1, verso 1 y el verso 2. Es esto lo que sucedió. Y esto fue lo que dio origen al pecado. Dice verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, etc. O sea, esto fue lo que pasó entre Génesis capítulo 1, verso 1 y Génesis capítulo 1, verso 2. En el medio está este problema. La rebelión de Lucifer. ¿Y cómo se rebeló Lucifer? Bueno, precisamente porque era un ser, como dice acá, que cortado fuiste de la tierra, etc. Pero en su corazón empezó a decirse el diablo, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero Dios lo tiró para abajo. Y dice el verso, mas tú derribado eres hasta el Seol. ¿Se acuerdan que 2 veces en el Nuevo Testamento dice, por ejemplo en Santiago capítulo 4, verso 6, y en 1 Pedro, que Dios resiste a los soberbios,
pero da gracia a los humildes. Bueno, acá vemos el primer ejemplo. ¿Qué quiso hacer Lucifer o el diablo? Subir por sobre el trono de Dios. Ese fue el primer pecado. Y el pecado que cometió Adán y Eva, en realidad, fue parecido a este. No fue solamente desobedecer, la desobediencia es una segunda consecuencia. Pero el problema o el pecado que ellos cometieron, sobre todo Eva, fue querer, ¿se acuerdan que una de las cosas que le dijo al diablo? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí está el problema. O sea que el pecado original no es la desobediencia, sino que es el orgullo, la soberbia personal, de no conformarme con lo que Dios me dio. El diablo era el ser, lo dice en Ezequiel capítulo 28, pero no quiero hoy, porque es el otro pasaje, ¿no es cierto?, en Ezequiel capítulo 28, que habla también de la rebelión de Lucifer. Y ahí hace una descripción más detallada, tal vez, de por qué se sublevó. Pero el tema es que la sublevación fue por no conformarse con lo que Dios le había dado. Y esto es algo muy común, ¿no es cierto?, en todos nosotros. Por ejemplo, vemos en el libro de Job, capítulo 1, que Dios había puesto un cerco alrededor de Job y sus posesiones. Y el diablo le dijo a Dios, sí, claro, tú has puesto un cerco, o sea, por eso yo no le puedo tocar. O sea que Dios pone un límite a todo lo que todo ser humano va a tener en su vida. Y si yo no me conformo con ese límite, y eso incluye muchas cosas, incluye dónde voy a nacer, dónde voy a vivir, la educación que voy a tener, cuánto dinero voy a tener, todas esas cosas que nosotros consideramos tan importantes, Dios a cada uno de nosotros le pone un límite distinto. No sé si usted sabía. Es un cerco que Dios pone. Ahora, si cualquiera de nosotros no se conforma con eso y queremos ir más arriba de eso, es exactamente lo mismo que hizo el diablo. Es un espíritu de desconformismo, de no aceptar la voluntad de Dios y querer ir más alto a lograr aquello que Dios no me quiere dar. Y eso fue lo que hizo el diablo. Y esto es lo que hizo que el mundo, o todo el universo, se corrompiera. Y Dios tuvo que rearreglarlo, y es la misma forma que Dios trata de arreglarnos ahora a nosotros. Eso que hizo en Génesis capítulo 1, a partir de que el diablo malogró la creación, Dios lo empezó a hacer conmigo y contigo desde el momento que venimos al Señor Jesús. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios conjuntamente empiezan a reordenarnos. Y eso que estaba vacío, sin la presencia de Dios, se tiene que empezar a llenar. Eso que estaba en oscuridad, en tinieblas absoluta, así como estaba la tierra, se tiene que empezar a iluminar, ¿no es cierto? ¿Quién es el que ilumina al Señor? ¿Cómo? A través de su palabra y su Espíritu Santo. Y todo eso que estaba deformado se tiene que empezar a formar conforme a la imagen que Dios nos creó, que era conforme a la imagen de Él, pero se había perdido. O sea que todo eso es un proceso. Por eso digo, que el relato de la caída o la destrucción, por así decirlo, la malogración de la tierra por mano del diablo, es una analogía de lo que pasó en la vida de todos nosotros. Y que Dios, a través de su Espíritu Santo y su palabra, vuelve a rehacer o a reacondicionar, digamos. O sea, a nosotros no nos volvió, a pesar de que el que está en Cristo, dice Corintios, es una nueva criatura. Dios nos creó de nuevo, es como si, por eso se llama nacer al Espíritu. Porque cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo para Dios. Ahora somos creación nueva de Dios. Somos hijos de Dios. Antiguamente se llamaban solamente hijos de Dios aquellos que eran creación directa de Dios. Por ejemplo, a todos los ángeles los creó Dios.
Y bueno, son hijos de Dios. Como por eso la Biblia dice en el libro de Génesis que los hijos de Dios habían codiciado a las mujeres, son espíritus inmundos que deseaban las mujeres y las poseían a través de personas. Y bueno, y eso es lo que pasó, pero en ese entonces no había una comprensión de lo que era el mundo espiritual que tenemos hoy. Así que el orgullo fue y es, hermanos, la raíz del pecado. Es el orgullo que llevó al diablo a no sujetarse a la voluntad de Dios, y vemos que porque era bello, porque tenía una posición de eminencia y porque era muy inteligente, y el hombre, el ser, se deliró y quiso subir arriba del Señor, y el Señor lo tiró para abajo. Y por eso el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, empezó a hacer énfasis, y ese es el hacha que vino a traer el Señor Jesús, sobre el orgullo de las personas. Fíjense que cuando el Señor vino a la tierra, el énfasis más grande que habló de la lista de pecados, por sobre todos los pecados que el Señor habló, lo que más hizo énfasis es en el orgullo. Y por eso es que advirtió de no utilizar títulos de honor entre las personas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, el Señor habla, versos 7 al 12, específicamente de eso. Mateo capítulo 23, versos 7 al 12. Dice, y habla de los fariseos, ¿no es cierto? Jesús acusa a escribas y fariseos. Dice, pero vosotros, dice verso 8, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. ¿Se da cuenta? El Señor abolió y le dijo como un consejo a sus propios discípulos que no den títulos honorables a nadie. Porque ¿sabe lo que pasa? ¿Tiene algo malo poner un título honorable? No tiene nada, como si lo usamos como una señal de respeto. Pero el problema es para la persona que lo recibe, si esa persona se la cree. Y ese es el problema. Cuando la persona se llena de orgullo, es el mismo orgullo que tuvo Lucifer. Exactamente lo mismo. Es la esencia del pecado. Es esa. Entonces, por eso el Señor le dice a sus discípulos, miren, no llamen a nada maestro, ustedes son hermanos entre ustedes. Ni reverendo, ni pastor siquiera, no está en la Biblia. El pastorado es un don, pero no es un título. Entonces, lo que habla la Biblia son ancianos, sí, son como pastores, cuidan el rebaño, como era Pedro, como era Juan. Pero nosotros, los seres humanos, no nos damos cuenta que damos títulos y posiciones. Hay muchos cristianos que sueñan con tener el título de director general de una organización. Eso es todo orgullo humano y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta, y es algo que va en contra de la esencia de la voluntad de Dios. Por eso digo que a Job Dios le muestra bien claro que le puso un límite, ¿no es cierto? Y el diablo sabía muy bien, y nosotros podemos tomar ventaja de eso, sabiendo lo que el diablo le dice al Señor. Ahora, el Señor Jesús siempre vivió guiado por un espíritu totalmente contrario al espíritu del diablo. Y eso lo sabemos. Es un espíritu no tuvo nada de exaltación personal, completamente lo contrario, ¿no es cierto? Del lugar de su nacimiento, ¿dónde nació Jesús? En el lugar más humilde que un ser humano podía vivir o nacer. ¿Dónde vivió? En una familia humilde. Los padres eran dos seres... Dios no... Mire,
Jesús fue el único ser sobre la tierra que Dios planeó completamente y absolutamente su nacimiento, y era el Hijo de Dios. ¿Dios no lo podía haber planeado distinto? Por supuesto que sí. ¿No podía haber alojado un lugar en el mesón para que naciera y María fuera? Por supuesto. ¿Por qué Dios lo hizo así, deliberadamente? Para que su Hijo, el Rey de Reyes, naciera en el lugar más humilde. Y no solo ahí, no quedó todo ahí. Sus padres eran humildes, era un hombre que se esforzaba trabajando y mantenía a su familia porque José había muerto. Entonces vemos que toda la vida de Jesús fue un ejemplo contrario a lo que hizo el diablo, completamente contrario. Y ese es el mismo ejemplo que el Señor nos llama. Cuando el Señor me dice, sígueme, a mí me está diciendo que lo siga especialmente en esa línea, en esa dirección. ¿Se acuerdan que lo que dice el Señor que más debemos aprender de Él es a predicar? A ser manso y humilde de corazón. No dijo que teníamos que aprender a resucitar enfermos, a sanar enfermos, ni a resucitar muertos, ni a predicar sermones, a ser mansos y humildes de corazón. En Romanos capítulo 1, verso 17, es un pasaje conocido por todos y se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, verso 17, lo saben de memoria, dice, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, este pasaje inspiró a Martín Lutero a iniciar el movimiento de reforma, no sé si sabían, este es el pasaje, Romanos 1, 17. Ahí, este fue el pasaje que le trajo luz a nuestro hermano Lutero, sabiendo de que no era a través del pago de bulas papales, ni de sacrificios, ni de ningún tipo de cosas especiales, sino a través de la fe que podemos vivir delante de Dios. Y este pasaje se repite 3 veces en el Nuevo Pacto. En Gálatas capítulo 3, verso 11, dice exactamente lo mismo. Gálatas capítulo 3, verso 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos capítulo 10, verso 38, el mismo pasaje está en Hebreos capítulo 10, verso 38, se los leo rápidamente. Dice así, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué se repite tanto este pasaje? ¿Qué tiene que ver la fe con la humildad? Bueno, cuando un pasaje se repite tantas veces en el Nuevo Pacto, tenemos que buscar las raíces. Y las raíces, ¿saben dónde están? En el Viejo Pacto, en el Antiguo Pacto. ¿Saben en qué libro? En el libro de Habacuc. En el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice así. Y acá está la revelación de lo que significa este texto. Todos pensamos en fe. ¿Qué es lo contrario de la fe? Normalmente pensamos que es incredulidad, ¿no es cierto? Bueno, pero van a ver en este pasaje de Habacuc que no es lo que Dios está tratando de decirnos. Habacuc es uno de los pequeños libros, de los pequeños profetas al final de su Biblia, del Antiguo Testamento, creo que es el 4º o 5º libro. Da trabajo encontrarlo. Que es capítulo 2, es un libro cortito. ¿Lo tienen? Es importante que lo tengan y que lo leamos juntos. Miren lo que dice. Capítulo 2 de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Me pasé de largo de Habacuc. Estoy leyendo
Sofonía, por eso digo, ¿qué es esto? No. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. O sea, aquel que es recto y aquel que es no recto o injusto, ¿no es cierto? Los dos extremos. ¿Cómo mira Dios al recto y al justo? El recto tiene fe, el justo por fe vivirá. Pero el que no es recto o el que es injusto no vive por incredulidad, vive por su orgullo. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Lo leemos de vuelta juntos. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuál es lo opuesto de la fe acá en este pasaje? El orgullo. ¿Se dan cuenta cómo se ve claro el origen del pecado? O sea que, el orgullo en mí puede ser causa de mi falta de fe. Y el orgullo en mí me lleva a no creer, por ejemplo, que Dios me quiere dar una vida de victoria. Es orgullo. Yo me la arreglo como soy. Yo no necesito el Espíritu Santo. Yo no necesito ser lleno del Espíritu Santo. Yo me puedo arreglar. Yo, siendo un buen cristiano, obedeciendo. Pero acá la Escritura dice que no. ¿Y por qué Dios no mandó un mandamiento? Con todos los mandamientos que hizo Dios, ¿por qué no puso un mandamiento que dijera, no te enorgullecerás jamás? ¿Por qué? ¿Se da cuenta que en los 10 mandamientos no está ese mandamiento? ¿Por qué? ¿No le parece raro? ¿No piensa en esas cosas usted? Si es tan importante, es la raíz del pecado, ¿por qué Dios no lo mencionó desde el principio? Porque el hombre no estaba preparado para entender esto. Usted sí, porque tiene el Espíritu de Dios. Por eso le digo que el Espíritu de Dios es el elemento fundamental para ayudarlo a usted y a mí a vencer esa raíz que es el orgullo, que todos tenemos. No hay ninguno de nosotros, por lo menos de los que estamos aquí, no sé allá afuera, que estemos exentos de este problema. ¿Por qué me enojo? Por mi orgullo. ¿Por qué siento celos de alguien? Por mi orgullo. ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué deseo lo que no es mío? Por mi orgullo. Cualquier cosa que usted piense que usted hace mal o que está mal delante de Dios, sin duda es por su orgullo. Y sobre todo el orgullo de no dejar que Dios lo ayude a vencer ese problema que usted tiene. Ese es el orgullo más grande. Porque si seguimos arrastrando los pecados cuando se nos advierten y se nos dicen, ¿no es cierto?, que el justo va a vivir por fe. Señor, yo soy justo porque Dios me justifica, el Señor me viste de su justicia, etc. Pero si yo realmente soy justo y tengo fe en la justicia de Dios, tengo que tener fe en que Dios me va a equipar para vencer el enojo y que no haya más enojo en mi vida. Se terminó el enojo bajo el poder de Dios. Porque el Espíritu de Dios vino para quitarme el enojo. Como el Señor había venido a través del ejército que Israel estaba enfrentándose a gigantes reales, ¿y los vencieron o no? Por supuesto que los vencieron. Bajo el comando de un capitán nuevo que era Josué, que era un representante de Jesús, que iba delante de ellos y le digan, vamos a vencer. Y de a poco vencían a los gigantes. ¿Tomaron la tierra? Sí que la tomaron. ¿Era el propósito de Dios? Siempre lo fue. ¿Lo creían? No. Lean el libro de Hebreos, la mayoría de ellos quedó tendidos en el desierto porque nunca tuvieron fe para creerle al Señor. ¿No es tremendamente ofensivo? Piense,
pienso en eso, ofender al Señor, diciéndole, Señor, esos gigantes son más fuertes que tú. El gigante de mi enojo, de mi orgullo, de mi soberbia, de mi avaricia, de mi codicia, de lo que usted piense, o del flagelo que el Internet produce en mi vida, o las cosas que yo no puedo controlar. El Señor dice, bueno, si tú crees que ese gigante es más fuerte que yo, quédate con el gigante. Así es. Pero el justo por fe vivirá. La fe en que Dios lo puede hacer. La fe en que Dios puede cumplir lo que Él ha prometido. ¿Quiere Dios que yo me enoje? Sin duda que no. Señor, aquí estoy. Te entrego mi enojo, no lo quiero más. Y hermano o hermana, hasta que usted no lo odie a ese enojo, o la pasión que usted tenga, nunca la va a vencer. Sea lo que sea. Sea amor al dinero, sea el pecado que usted se puede imaginar. Usted sabe en su corazón delante de Dios qué es aquello por el cual el diablo lo tiene atado y sujeto y no lo deja progresar en su vida cristiana. No lo deja crecer en la fe, en el servicio al Señor, en reverencia, devoción, amor a su Señor. ¿Sabe por qué? Por falta de fe. Porque es orgulloso. Hebreos 8:7 dice la causa por la cual, bueno, no dice la causa, pero dice que el antiguo pacto era imperfecto. Era imperfecto. Y esa es la razón por la cual Dios no incluyó esto en el viejo pacto, porque el viejo pacto era, ¿cómo es que dice la expresión? Hebreos capítulo 8, verso 7. Dice, porque si aquel primero, que habla del pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Quiere decir que era con defecto el primer pacto. Era con falla. Era faulty, como se dice en inglés. Pero el nuevo pacto donde estamos nosotros es perfecto, en el cual estamos bajo el Señor Jesús. Y es el Señor Jesús nuestro comandante, aquel que nos manda seguir adelante conquistando y venciendo a esos gigantes. No habrá una verdadera vida de victoria sobre el pecado si tan solo lidiamos con los pecados externos. ¿Entienden esto? Si yo pienso que vida de victoria que Dios me quiere dar es, bueno, mantenerme calladito, aguantármela en vez de enojarme, no decir nada, no es eso. No es apretar los dientes, como decía yo el otro día. Dios quiere limpiarme completamente de esa pasión. Y el problema es si lo creemos y lo queremos, esas dos cosas, creer y querer. Tan solo tendremos un buen testimonio delante de ustedes. Yo puedo venir acá, le decía el miércoles a los hermanos, yo vengo, predico todos los sábados, ustedes vienen y dicen, qué buen hermano, porque no me conocen, no me ven en mi casa, cómo le hablo a mi esposa, cómo le hablo a mis hijos, no saben nada de mí prácticamente. Lo único que ven es el testimonio externo mío. Si yo le grito a mi mujer o la trato mal o le pego en mi casa, que lo cuente. Pero me entiendan lo que voy. Si yo me conformo con el testimonio externo, me estoy engañando a mí mismo. Y lamentablemente la mayoría de los cristianos es eso con lo que se conforman. Muchos se conforman tan solo con tener un buen testimonio ante las personas de que somos buenos cristianos, de que siempre venimos a la iglesia, de que diezmamos o que ofrendamos, de que traemos la Biblia. Pero esto no es suficiente para Dios. Y esto es lo que ustedes tienen que entender. Y el Señor constantemente habló y alertó del pecado de buscar el honor de las personas en vez de buscar la gloria de Dios. Y este es algo muy fácil de caer a cualquiera de nosotros.
Y el Señor Jesús en el Evangelio de Juan lo dice bien claro, en Juan capítulo 5, verso 44. Vamos rápidamente, ya estoy por terminar, no se me canse. Juan, me caí de Juan a Romanos. Juan capítulo 5, verso 44. Otro verso tremendamente que nos da luz a esta realidad. Capítulo 5 de Juan, verso 44. Dice así. Jesús acá, les voy a contar un poquito de qué se trata esto. Jesús está hablando acá a los fariseos, ¿no es cierto? Y está prácticamente discutiendo con ellos. Y le llega a decir al Señor, por ejemplo, el verso 39 de Juan capítulo 5, verso 39, dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Le dice a los fariseos y a los escribas. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, le dice el Señor. O sea que era una incoherencia. Verso 40, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Verso 41, gloria de los hombres no recibo. Verso 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y mire lo que dice el verso 44. Este es el verso que yo quiero mostrarle. Dice, pregunta a Jesús. Y me pregunta a mí, ¿cómo podéis vosotros creer? Nuevamente habla de fe, creer. Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. O sea, en otras palabras, el Señor le está diciendo a los fariseos y los maestros de la ley, ¿cómo pueden tener fe ustedes? Porque ustedes, en vez de buscar la gloria de Dios, buscan la gloria de los hombres. Y fíjense en que acá nuevamente está contrastando el creer, que es fe, con buscar honor o el orgullo. En otras palabras, es orgullo, es soberbia. Porque no buscaban la gloria de Dios, buscaban que los hombres le dieran gloria a ellos por lo que hacían. Por eso Jesús, ¿se acuerdan que repetidamente dice, cuando oren, no oren para que todos lo escuchen, como hacen los fariseos que se ponen de pie y hacen largas oraciones, para que todos los escuchen? Cuando ustedes oren, oren en secreto y su Padre que los ve en secreto los va a recompensar en público. Cuando diezmen o cuando den ofrenda, no lo hagan anunciando con trompetas, ¿no es cierto? Para que todos vean que ustedes ponen. Y cuando ayunen, no ayunen demacrándose. Y eso estábamos hablando el miércoles, porque estábamos hablando del ayuno. El ayuno que Dios quiere. Y el hombre, en la antigüedad, cuando ayunaba, se demacraba para que todos supieran que estaban ayunando. Y hoy hay gente que hace lo mismo. Iglesias donde se practica el ayuno y decretan días de ayuno y vienen todos con la cara, como hacen los musulmanes, exactamente igual. Dios odia eso. Cuando yo hago algo, no tengo que buscar la gloria de ustedes. Tengo que exclusivamente buscar la gloria del Señor. Y hermano, a mí personalmente, esto les digo, a mí esto me toca muy profundamente. Muchas veces yo me he ido de acá triste porque digo, lo que tú me das, Señor, no es como que uno no ve fruto. Y el Señor me dijo esto, ¿tú buscas la gloria de tus hermanos o buscas la gloria mía? Y es más, el Señor me llegó a decir, mira, con que yo esté conforme con lo que tú predicas, eso te tiene que bastar. Aunque nadie te diga nada, aunque te escupan en la cara,
Tú tienes que predicar lo que yo te doy para predicar. Eso es buscar la gloria de Dios y no buscar la gloria de los otros. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es una pequeña diferencia, parece que no hubiese, pero es una gran diferencia para Dios. Yo les decía a los hermanos, yo puedo venir acá y con un maletín lleno de dinero y poner $1.000.000 en la ofrenda y propagarlo. Y todos van a decir, uy, qué buen hermano puso. Todos se van a quedar impactados. El hermano Daniel puso $1.000.000 en la ofrenda. Y tal vez salga en el diario local. Para Dios eso es nada. No solo que no es nada positivo, es negativo para el Señor. Por eso dice el Señor, hizo énfasis, y eso es todo el pecado de orgullo personal. Yo puedo venir acá de corazón, no por el dinero, no, pero puedo venir por el orgullo y el reconocimiento de ustedes y está mal delante de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y eso es lo que le está diciendo el Señor a los fariseos en 5:44 de Juan. Dice, ¿cómo pueden ustedes tener fe o creer? Pues reciben gloria los unos de los otros, entre ustedes se llegan a gloria o se dan alabanzas, en vez de buscar la gloria de Dios. Y si nosotros, entre nosotros, lo que hacemos, por eso yo le dije a los hermanos que están participando en compartir, hermanos, siempre la gloria tiene que ser únicamente para el Señor, siempre. No busquen palabras elegantes para quedar bien, porque eso Dios lo detesta. Muchas personas, cuando oramos, personas que no tienen mucha elocuencia, a lo mejor se callan la boca porque se quedan impactados delante de personas que tienen una elocuencia natural para hablar. Y eso, por eso Dios quiere que seamos todos hermanos, todos iguales, que nadie cante más alto que el otro, que seamos todos parejos y que todos tengamos oportunidades de interactuar y de servir a nuestro Dios. Entienden, el principio es un principio de humildad por el cual Jesús vivió toda su vida. Y les dio duro a estos hombres porque no era más que orgullo de parte de ellos. Así que la fe nuevamente se contrasta con el orgullo humano o el deseo de recibir gloria de los hombres. Aquí vemos la causa de tanta incredulidad aún en el mismo pueblo de Dios. Porque esperamos recibir gloria de los hombres en vez de gloria del Señor. Una persona humilde tan solo debe buscar la gloria que viene de parte de Dios sin importarle en absoluto la gloria que puede recibir de los hombres. Esto marca nuestro verdadero motivo en las cosas que hacemos para el Señor. Nuestro verdadero motivo. Y el Señor mira no lo que hacemos, sino el motivo oculto que hay en nuestros corazones. Eso es lo que le da importancia al Señor. Y por último, miren el ejemplo del Señor Jesús. Al final del Evangelio de Juan, el último capítulo, el capítulo 21, verso 25 del Evangelio. Con esto culmina este Evangelio tan hermoso. En el último verso del capítulo 21, dice Juan, dice ahí también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen o se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Entienden lo que es esto? Quiere decir que las cosas que hizo Jesús en silencio, en oculto, que no están escritas, y que tal vez ni Juan las supiera, eran tantas que no alcanzarían todos los libros del mundo para escribirlas. Y eso tiene que decirse de cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, que recién en el día del juicio final nos vamos a enterar lo que hizo fulanito, fulanita, y nos sorprendemos. Nunca lo supimos en la tierra. Nunca lo dijo, nunca se exaltó a sí mismo, nunca lo hizo sonando trompetas o para que todos lo escuchen. Lo hizo en silencio porque lo hizo para el Señor. Y eso es lo que el Señor se glorifica, se complace y se goza. Y eso es lo contrario al orgullo, ¿se da cuenta? Lo demás es
el espíritu de Lucifer. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos muestra y nos revela tan claramente el espíritu que hay en ti, Señor, un espíritu de absoluta humildad. Perdónanos, perdóname a mí, te ruego, cuando nos desmotivamos, porque esperamos tal vez reconocimiento aún de nuestros propios hermanos, cuando el único que nos das el reconocimiento eres tú, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos a serte fiel, a no caer en este tremendo error de nuestra falta de fe por un problema de orgullo personal. Orgullo de no creerte a ti, Señor, no ser humilde suficiente para recibir eso que tú nos quieres dar, que es victoria sobre el pecado, victoria sobre todas esas pasiones que batallan contra nuestro cuerpo. Oh Señor, ayúdanos a creerte así como creyeron Josué y Caleb, incondicionalmente, sabiendo que si Dios lo había prometido, Él lo iba a hacer. Eres tú, Señor, el que prometiste esta vida de victoria. Y la queremos para nosotros ahora, Señor. Te ruego por mí y por cada uno de mis hermanos. Danos esa victoria, Señor. Ayúdanos de a poco a vencer esos gigantes en nuestros corazones, que queden bajo nuestros pies por el poder del Espíritu Santo y la tremenda fuerza que hay en tu palabra, Señor, morando en nosotros, en nuestros corazones, para que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y amado Salvador. Amén.